Buenos días a todos. Es un gusto, honor y placer estar aquí delante de ustedes. Estamos aquí en este espacio llamado En el nombre de Jesús, el cual regularmente utilizamos para adentrarnos en oración delante de la presencia de Dios, orando, como bien lo mencionamos, en el nombre de Jesús y buscando transmitir una verdad, un mover, un sentir que Dios quiere y traslada a nuestras vidas. La idea de este espacio es prácticamente hablar de algún tema en especial, eh, algún versículo, algún tema, algo que Dios quiera transmitirnos para luego eso enfocarnos en una oración. Y como su palabra dice, orar en el nombre de Jesús, ya que el nombre de Jesús es amor, paz, benignidad y prácticamente es la palabra de Dios, el nombre de Jesús. Entonces, cuando uno ora en el nombre de Jesús, decir, basado en la palabra, en el amor, la misericordia y la verdad, lo que hacemos es glorificar al Padre y asimismo también glorificar al Hijo y por consecuencia también pedimos bajo una bondad y una benignidad y todo lo que pidamos en su nombre nos será hecho. Entonces, mi nombre es Juan José Rajeda, para los que no me conocen, estamos en este espacio y vamos a iniciar con una breve oración para que Dios nos dirija, nos guíe y nos ayude a ser dirigidos por Él en este tiempo y este espacio para poder orar. Así que iniciamos, Padre bendito, venimos delante de ti con esta necesidad de orar, con esta necesidad de amar, con esta necesidad de buscar tu rostro, tu trono, tu misericordia y tu verdad. Ayúdanos para ser siempre diligentes y obedientes a tu mandato, a tu palabra. Ayúdanos, por favor, a andar a la luz de tu palabra y pues ser guiados para cada día ser más fieles. A ti damos las gracias. Ayúdanos a abrir nuestro entendimiento, abre nuestro corazón. Escucha, escucha. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, ahí está. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, ayúdanos para andar a la luz de tu palabra y poder ser fieles y diligentes cada día, todos los días, en el nombre de Jesús, Padre bendito. A ti sea la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos, Señor bendito. A ti sea la gloria, el imperio, el honor y el poder. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Papito Rey. Amén, amén y amén. Bueno, entonces vamos a... Se va otra vez el audio. No sé si me escuchan todos. Bueno. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bueno, entonces vamos a continuar aquí en la oración, esperando pues de que podamos todos adentrarnos en la verdad del omnipotente y creer cada día más en su verdad y en su amor. Bueno, entonces iniciamos en este tiempo de oración. Y vamos a buscar adentrarnos más y más pues, en el contexto de la palabra y en la verdad de nuestro amado Creador, esperando que, o sea, y vamos entonces a adentrarnos en lo que es el versículo o lo de hoy, que es orando para discernir lo que es justo y tomar decisiones. Orando, orando. Ok, ok, ahora sí. Entonces, orando para discernir lo que es justo y tomar decisiones. Entonces, esto lo vamos a hacer basado en Hechos capítulo 6:2. Dice lo siguiente, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Este es nuestro pasaje inicial. Ya lo habíamos hablado hace 2 días acerca de lo que es la oración en el ministerio de la palabra, pero en este enfoque, en este caso, vamos a hablar precisamente del enfoque de lo que es y no es justo. Y en este caso vemos este pasaje en Hechos 6:2 que prácticamente los apóstoles dijeron
Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ojo que es bien importante este pasaje, em, porque resalta la prioridad de lo que es justo y de lo que no es justo. Pues dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra, es decir, no es justo que nosotros dejemos de buscar a Dios a través de su palabra. No es justo, la base principal. Dice, para servir a las mesas. Es decir, está diciendo lo que no es justo y luego dice, por causa de qué no es justo hacerlo. Hay una balanza, hay algo que se pone bajo una balanza, se mide y se dice, no, no, bueno, no es justo que yo deje de hacer esto por hacer esta otra situación. Entonces, hay un nivel de justicia que tenemos que aprender a entender y conocer de parte de Dios y por consecuencia tenemos que aprender a habitar en esta justicia o aprender a discernir esta justicia de lo que es importante o no para Dios. Ahora, vamos a ver Hechos, el contexto general de esta escritura que ya abarca de Hechos del 1 perdón, Hechos capítulo 6 del 1 al 7 y dice lo siguiente, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Entonces, ojo lo que está sucediendo aquí. Una de las cosas que está sucediendo es, en aquellos días, crecía el número de los discípulos. Ok, entonces dice que hay un crecimiento de discípulos. Entonces, hay algo que está ocurriendo en un tiempo y en este tiempo hay un crecimiento. En dado caso, en nuestros casos puede ser un crecimiento espiritual, puede ser un crecimiento, una madurez espiritual, etcétera, que está sucediendo y aconteciendo en nuestras vidas, pero dice que a causa de esto, a causa de este crecimiento, en este caso de lo de ellos, es un crecimiento de discípulos, puede ser crecimiento en la iglesia, puede ser crecimiento de una empresa, puede ser cualquier situación o inclusive el crecimiento de una familia o de, qué sé yo, un grupo de amigos, cualquier cosa, pero hay un crecimiento. Pero ese crecimiento provoca que hay personas que dice, y hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Es decir, a causa del crecimiento hay una desatención de algo. Hay algo que se está desatendiendo. Vuelvo a resaltarlo. Puede ser como aquí lo mencionan específicamente en una iglesia o en un lugar prácticamente con los discípulos, o puede ser prácticamente nosotros en nuestra misma vida, si igual, si crecemos en Dios, en el ministerio, cualquier cosa, puede que nos estemos dedicando a muchas otras cosas, menos realmente a lo que puede ser en su plenitud más importante. También si alguien tiene una empresa y la empresa está creciendo, por el mismo crecimiento que se da, hay cosas que se pueden estar desatendiendo. Esto, vuelvo a resaltarlo, se puede aplicar en cualquier ámbito, solo tenemos que pedirle mucha sabiduría a Dios para saber qué hacerlo. En este caso y en este contexto, está hablando principalmente de lo que está sucediendo con los apóstoles y que el crecimiento por consecuencia de muchas personas, eso pues, si tenemos uno o dos personas, no van a poderle atender a tal vez 1000 personas. Siempre ahí tiene que haber una cantidad moderada, por así decirlo, para saber cómo llevar a atender a las personas. Regularmente creo que en esto, en la ingeniería u otros términos le llaman, creo que la teoría de colas, no recuerdo muy bien. Ejemplos de esto puede ser los bancos, los supermercados, tienen prácticamente cajas de atención sobre cada uno u otros lugares también, porque saben que hay una gran cantidad de gente, por consecuencia tienen que tener la cantidad específica o de vida de personal para poder atender a esas personas. De igual manera con las llamadas telefónicas para un call center o para llamar a algún lugar para hacer pedidos, por ejemplo. No es lo mismo que una empresa de comida multinacional que esté en varios lugares del país y que tenga una buena comida, por así decirlo. La cantidad de llamadas para servicio a domicilio o inclusive para consultas o demás va a ser más alta que tal vez una empresa que acaba de iniciar o tal vez lleva un año. Puede ser buena la comida, pero tal vez lleva un año y solo está en un lugar. O sea, no va a ser lo mismo. Entonces, a eso es lo que quiere dar el uno. Dice, dos, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos.
Y le dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ese es el versículo principal que estamos viendo. Y luego dice lo siguiente, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Uy, creo que me comí un pedazo. No, aquí está, sí, está bien. Entonces otra vez, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y ministerio de la palabra. Entonces vemos lo que acabamos de mencionar con respecto al título, es decir, orar para discernir lo que es, lo que es injusto y saber qué hacer. Entonces ven los discípulos de que no es justo que ellos dejen la palabra para servir a las mesas por el tipo de posición en la cual se encuentran. Y dice que busquen personas que realmente se encarguen de lo que, de la labor que les va a evitar dejar lo que tienen que dejar. Esto igual si fuese, por ejemplo, una empresa, puede ser que una persona que tiene una maestría y es dueño de la empresa, si hablamos de un sistema de comida, puede ser que él esté sirviendo a las personas que llegan a comer porque no hay suficiente personal para atenderlos. Y él pues prácticamente ya se puso el delantal, se está cocinando, tal vez también lleva las cosas y le pregunta, toma la orden, ya contesta por teléfono, y prácticamente él no tiene que estar tomando esa posición, aunque cualquiera dirá, no, es que qué humilde la persona que está atendiéndonos, que es el dueño de la empresa y se pone el delantal. Aparentemente para una persona puede sonar humilde, pero realmente no tiene que estar en esa posición, tiene que estar en una posición de tomar decisiones o observar muchas cosas, estadísticas, qué sé yo, para tomar una mejor decisión para la empresa y por consecuencia saber cómo apoyar a todo el personal para que el personal esté concorde, porque puede ser de que por causa de esa multitud esté sofocando a sus empleados. Igual, pues, de igual manera puede ser una institución, por ejemplo, el director tal vez da clases y otras cosas porque no se da abasto para enseñar. Entonces, ese puede generar un cansancio y puede generar muchas cosas que no son su decisión, eh, no está colocándose y explotando, por así decirlo, todo el recurso que él tiene, toda la capacidad que él puede tener. De igual manera con los apóstoles, por estar enfocados en el servicio de las mesas, en estar tal vez atendiendo a las viudas, y tal vez tal vez les agrada pues hacerlo, pero no era justo, porque estaban abandonando algo sumamente más importante, que es la palabra de Dios. ¿Pero por qué es más importante? Porque cuando ellos se enfocan en la palabra de Dios, pueden trasladar la verdad de Cristo de una manera más precisa y más profunda, y por consecuencia es un beneficio para todas las demás personas que están en ese ámbito. Por eso es el crecimiento. Se da un crecimiento porque están enfocados en la palabra, y ahorita lo vamos a ver cuando terminemos de leer esto. Y esa entrega a Cristo provoca un crecimiento exponencial con respecto a los discípulos. A consecuencia, si ellos dejan de adentrarse en la palabra de Dios, a consecuencia de eso van a provocar lo que representa una menor cantidad de discípulos y, y otras cosas más, porque es mucho más importante la palabra de Dios y cualquier otras cosas. En este caso, por eso dicen, miren, bueno, ahora busquemos, es decir, ya encuentran la solución, pero se dan cuenta que no es justo dejar la palabra. Entonces la pregunta ¿es justo lo que estamos haciendo en nuestras vidas? Aquí podemos mencionar varias cosas. Es justo que dejemos de orar, es justo que dejemos de ir a la iglesia, es justo que dejemos de haber hecho ciertas cosas por otras. Es decir, estamos trabajando mucho, estamos estudiando mucho más de lo que estamos buscando a Dios. ¿Qué es lo que nos está impidiendo realmente lo que corresponde? Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Veamos lo siguiente. 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando los impusieron las manos. Y crecía, ojo, aquí por favor, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos
se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, es bien importante porque comienza prácticamente el versículo 1 con crecimiento, pero hay algo que está impidiendo el crecimiento en el versículo, en el mismo versículo 1, y vemos cómo la solución del versículo 3 y el versículo 4 procuran de que se mantenga el crecimiento en el versículo 7. Es decir, nosotros podemos estar creciendo en Dios, como lo aparece en el versículo 1. Estamos buscando, madurando, adentrándonos más en la presencia de Cristo, pero va a venir lo que es injusto. Va a venir algo para impedir ese crecimiento. ¿Ya? Entonces, una puede ser la imprudencia, otra puede ser, como en este caso, de que nosotros nos enfoquemos mal en lo que debemos enfocarnos. Como muchas personas a veces siempre nos hablan y mencionan, dicen, no, es que hay que enfocarse en los pobres, y en los pobres, y en los pobres, y nunca hacen nada. Entonces puede ser de que también los apóstoles se pueden enfocar en los pobres, pero la pregunta es, ¿no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas? No es justo. Entonces tenemos que enfocar y aprender a discernir lo que es justo. ¿Estamos realmente enfocándonos en lo que es justo? Hemos abandonado la palabra de Dios nosotros. A veces estábamos creciendo en Cristo, pero lo dejamos de hacer. ¿Qué fue lo que está provocando que dejemos la palabra de Dios? Que nos metamos en injusticia. Porque, como vuelvo a mencionar, dice, no es justo que dejemos la palabra. Es decir, que nosotros al dejar la palabra de Dios, estamos dejando prácticamente, estamos ejerciendo injusticia. Y esta injusticia tenemos que aprender a discernir dónde la estamos ejerciendo. Podemos nosotros estar más enfocados en nuestra familia, podemos estar más enfocados en el trabajo, podemos estar más enfocados y arraigados en los estudios, podemos estar más enfocados y arraigados a estar con los amigos, con lo que es una novia, con lo que puede ser distracciones como videojuegos, anime, películas. ¿Qué es lo que estamos haciendo que está provocando esta injusticia? Que nosotros podemos identificarla. Bueno, también hay claro que hay decisiones que tal vez uno no toma, sino que de repente se deja de venir la avalancha de situaciones, como también lo que puede suceder con los trabajos o en los estudios, que de repente los maestros pueden dejar una gran cantidad de tareas, pero también lo que es el trabajo puede venir una gran carga de trabajo. La pregunta es, ¿qué hacer en ese momento? Porque hay una injusticia. El enemigo sabe que uno está buscando y que está creciendo en Cristo. A consecuencia de esto, va a venir una carga mucho mayor de parte del enemigo. Eso lo podemos ver en Éxodo, cuando se da la liberación, cuando Moisés llega y dice, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Y prácticamente lo que sucede en ese entonces, se ve en la escritura, dice que Faraón colocó más carga al pueblo de Israel para que hiciera las cosas creo que sin paja, para hacer adobe sin paja, y algunas otras cosas, no sé si le aumentó también el tiempo, y eso provocó que la falta de recurso humano, y también de los insumos o lo que necesitaban para hacer la obra, provocara que se cansaran mucho más y hubiera más carga. Y la palabra dice de que por esa carga no creyeron a las palabras de Moisés, no porque sea mentira o falso lo que dijo Moisés, sino por la carga espiritual o la carga que había en ellos, no pudieron creer. Entonces, ¿qué nos lleva a entender esto? Que tenemos que aprender a discernir lo que es justo e injusto, y lo que es justo siempre va a involucrar estar en la palabra de Dios. Ojo, que cuando habla de palabra de Dios, aquí en este espacio, cuando habla de palabra de Dios, no está necesariamente implicado a solo leer la Biblia o está hablando de enseñar o predicar. Esto ya lo hemos tomado en cuenta, sino que está haciendo referencia a Cristo. No es justo que dejemos a Cristo, porque Cristo es la palabra de Dios. Eso lo podemos ver en varios pasajes de la Biblia, y también, por ejemplo, Juan capítulo 1 dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. En el original y en el principio estaba el logos, o la palabra, y la palabra y el logos era Dios, y el logos estaba con Dios. Entonces, esa palabra logos realmente es palabra. Entonces estamos hablando de la palabra de Dios que representa a Cristo. Entonces no es justo que dejemos a Cristo para servir a las mesas.
Es lo que pasó con María y Marta. Marta está enfocada en los quehaceres, pero María se sentó a los pies de Cristo. Dice, deja a ella, no es justo que le quitemos esto a María, porque Marta le había alegado diciendo, mira, Señor, yo estoy haciendo tantos quehaceres, ¿por qué no le dices a María que me ayude con los quehaceres? Dice, no le quitaré a María la mejor parte, que es estar a mis pies, estar escuchando mi palabra. Es decir, no tomemos la cuestión como el ministerio de la palabra o la oración como solo algo que, yo tengo que interceder, tengo que predicar, tengo que enseñar, sino que una de las cosas es estar a los pies de Cristo. Y aquí cuando dice no dejemos la palabra de Dios, vuelvo a mencionarlo, es la base que es Cristo. Entonces, cuando está Cristo, Cristo se divide o se manifiesta en la oración y ministerio de la palabra. La base de la oración y ministerio de la palabra es la palabra de Dios, es decir, es Cristo mismo. Porque cuando yo oro, lo que voy a orar es la palabra de Dios. Cuando yo leo la palabra de Dios. Cuando yo medito la palabra de Dios. Cuando yo estudio la palabra de Dios. Y cuando yo guardo la palabra de Dios. Ahora vamos a ver un poco lo que significa lo que es la justicia, sí, pues justicia, en el pasaje que acabamos de leer. Dice que en el diccionario Strong Concordance, es el número 701, es del griego, que es arestos. Y dice que proviene de la de 700 y significa agradable, por implicación apropiado. Se ha traducido como agradable, agradará, justo. Entonces, cuando vamos a ver el versículo, dice lo siguiente, basado en lo que las capacidades con la cual puede ser traducido. Dice, no es agradable, no es agradable, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Es decir, no es agradable que dejemos la palabra de Dios. Ahora veamos en el diccionario Oxford lo que significa justo. Y dice que es persona que actúa con justicia. O sea que si yo me enfoco realmente en buscar a Cristo a través de la oración y en la palabra, es una justicia. Entonces, por consecuencia dice, y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ok, dos, adjetivo, cosa, que está de acuerdo con la justicia y la razón. Ok, entonces veamos que dice que está de acuerdo con la justicia y la razón. Entonces, para Dios lo justo es la dedicación a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él en su razón, la palabra es vida eterna, la palabra es amor, la palabra es bendición, benignidad, justicia, paz, santidad. Tres, que dice que es exacto o tiene exactamente lo que debe tener. Vuelvo a resaltarlo, dice, no es justo que dejemos la palabra de Dios para atender a las viudas, es una balanza. No es justo que dejemos esto por hacer esto otro. Entonces, hay una justicia. Vuelvo a resaltarlo, esto lo podemos ver en cualquier ámbito de nuestro entorno, como inclusive el trabajo. Puede ser que nosotros estamos atendiendo cosas en el trabajo que no deberíamos atenderlas porque esto nos puede quitar atención para enfocarnos en cosas más importantes. Y por consecuencia se puede contratar a alguien que se enfoque en ver ese aspecto nada más. Y nosotros ya nos vamos a basar en ese aspecto más importante. Igual pasa con los estudios, igual pasa con las amistades. Uno se puede enfocar demasiado en la amistad con las personas o con el mundo y dejar la amistad con Dios. No es justo que yo abandone la amistad con Cristo para enfocarme en amistades del mundo. Ahora veamos lo siguiente. 4. Que ajusta bien, que es preciso o adecuado. 6. Adjetivo, nombre masculino y femenino, persona que vive según la ley de Dios. Ojo que inclusive esto lo está mencionando el diccionario Oxford, que es un diccionario secular, dice que vive según la ley de Dios, que vive según su palabra. 7, adjetivo música, dice, intervalo, que es de cuarta, quinta, octava y tiene un número de tonos establecidos, 2 y un semitono, 3 y un semitono y 6 respectivamente. Eso no sé qué significa, pero a alguien le podría servir. 8, adverbio justo en ese exacto momento o lugar. 9, de manera exacta. El 8 está interesante porque dice en ese exacto momento o lugar, es decir, en ese momento que está
creciendo aún más, es decir, no tenían que dejar la palabra por el crecimiento, todo lo contrario, tenían que seguir bajo lo que significaba la misma palabra de Dios para seguir creciendo. Entonces, vemos algo bien importante aquí como conclusión. La conclusión es, tenemos que buscar el crecimiento nuestro, personal, y eso va a provocar un impacto a nuestro entorno. Segundo, conforme ese crecimiento va a dar, hay cosas que no podemos discernir o pensar de lo que puede pasar, y también el enemigo va a venir a tratar a colocar cosas para las cuales nosotros enfocarnos. Y por consecuencia, uno tiene que reaccionar en un punto y decir, ok, está dándose esta situación, ¿qué debo hacer? Y por consecuencia debemos orar. Pero el principal punto que nos da aquí Dios es enfocarnos en la justicia. O sea, evaluar todas las situaciones de nuestra vida conforme a la justicia. Si nosotros nos enfocamos en discernir lo que es justo y lo que es injusto, y hacia dónde apunta lo que es justo, vamos a poder tener una mejor entrega y por consecuencia, según el versículo 7, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Es decir, el primer ataque fue hacia la palabra de Dios porque había un crecimiento. Entonces atacaron la palabra, pero no atacaron en el hecho de la contaminación de la palabra, sino que el hecho de hacer que estas personas que se ocupaban en la palabra dejaran de ocuparse en la palabra para ocupar a otras cosas. Y eso bloqueó el crecimiento, o estaba tratando de bloquear el crecimiento de la iglesia. Entonces el punto es, bueno, nos están bloqueando la palabra, hay un ataque espiritual hacia nuestras vidas porque están enfocándonos en diferentes maneras. Lo que tenemos que hacer es dejar de atender esto, pero necesitamos que otras personas lo atiendan. Ok, en este caso podemos orar a Dios y decirle, mira Señor, estoy viviendo esta situación, por esta situación estoy dejando de leer tu palabra, estoy dejando de orar, estoy dejando de hacer muchas cosas hacia ti. Entonces, vamos a orar por esto, para que todo aquel que esté viviendo esta situación pueda discernir qué es justo y qué no, y hacia dónde tenemos que enfocarnos. ¿Para qué? Para seguir creciendo en el Evangelio, la palabra de Dios en nuestras vidas y por consecuencia el Evangelio se ha expandido. Entonces, este es nuestro enfoque de hoy para orar. Vamos a prácticamente enfocar nuestra oración el día de hoy para esto. Entonces, vamos a orar otra vez, resaltando, orar para ver qué es justo. Podemos tener un crecimiento espiritual, crecimiento de una empresa, crecimiento de muchas cosas. Y por causa del crecimiento del trabajo, por causa del crecimiento en los estudios, por causa de un crecimiento tal vez familiar, por causa del crecimiento de algún ámbito, inclusive económico, que alguien puede estar ganando más dinero. Puede ser de que por esa cantidad de dinero que está ganando, ahora tal vez va a playas, tal vez va al cine o a comer, etcétera, y todo eso está dejándolo de buscar a Dios. Tal vez antes cuando no tenía dinero, oraba más y leía más y buscaba más, y ahora que tiene más cantidad de efectivo ya no lo hace porque ahora tiene dinero para salir. Y en lugar de estar encerrado en su cuarto orando, ahora está en la playa viendo la playa. Entonces vamos a orar por esto hoy para que Dios nos dé. Y bueno, y vuelvo a resaltarlo, todo lo que hacemos en este espacio principalmente es para dar un contexto de una oración de los versículos para poder guiarnos a orar a Cristo. Y por consecuencia, aunque demos un espacio tal vez solo de 15 minutos o a veces lo damos más, también no significa que solo nos quedemos aquí en esta oración, sino que continuamente lo sigamos orando diariamente, porque esto es prácticamente esta escritura va a generar diversidad de revelaciones, de entendimientos y demás, que lo tenemos que buscar y llevar cada día, porque en cualquier momento se puede presentar, es decir, alguien puede que no esté viviendo esto, pero va a llegar un punto de que se va a manifestar lo que está pasando acá. Y en ese punto hay que orar. O puede ser de que ya esté creciendo y no ha visto esta situación y es mejor que lo sepa ahorita porque lo puede manifestar y hablarle a alguien. O puede ser de que no le esté pasando a él, sino que le esté pasando a un amigo. Puede ser que le esté pasando a su hijo, puede ser que le esté pasando a su padre, puede ser que le esté pasando al dueño de la empresa, puede ser que le esté pasando al director de un colegio, puede ser que le esté pasando a un estudiante, a cualquier tipo de persona
Vamos a orar por todo esto hoy. Entonces, enfocándonos en esto, vamos de una vez de lleno y dice, y vamos a orar. Padre, venimos delante de ti, un mutuo sentir, un mutuo consentimiento en tu palabra, en tu verdad, con una gran necesidad, Padre bendito, de poder orar a ti, Señor Jehová, para que nos ayudes hoy a que nosotros podamos orar a ti con un corazón sincero y que nos des discernimiento para conocer lo que es justo. Claramente tu palabra dice que lo que es justo es tu palabra y por consecuencia lo que es justo es Jesucristo. Por eso dice tu palabra, primeramente buscad el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás vendrá dado por añadidura. Porque el reino de los cielos sabemos que es Cristo Jesús Padre y por eso entendemos de que primero tenemos que buscarle a Él y que hay momentos, Padre, que hemos dejado de buscarte, orar por la presión de muchos aspectos familiar, económica, de trabajo, en estudios, con amistades, etcétera, ¿verdad, Padre? No podemos tal vez conocer o yo no puedo comprender la gran cantidad de situaciones que pueden impedir que alguien se acerque a ti. Te pedimos hoy, Padre, que nos ayudes, que nos enseñes a buscarte. Te pedimos hoy y suplicamos hoy tu auxilio, Padre bendito, porque sabemos que hay muchas situaciones en nuestra vida que están provocando que nosotros dejemos de buscarte. Están provocando que nosotros dejemos de ahondar en tu presencia y que hemos dejado, no sabemos si por un breve tiempo, por meses, por días, por años inclusive, hemos dejado de buscarte y que ahora queremos retomar otra vez este camino, conforme a lo que los discípulos hablaron y que necesitamos que tú nos lo reveles también, ¿verdad, Padre? Y decir, Señor, no es justo lo que estoy haciendo, no es justo que me esté dedicando 1, 2, 3 horas a ver la televisión y yo he dejado tu palabra. Señor, no es justo que yo esté enfocándome demasiado en mi trabajo y he dejado de leer tu palabra, he dejado de orar. Señor, no es justo que yo he dedicado tanto tiempo a mi familia y me he olvidado de ti. Señor, no es justo que me he enfocado demasiado en mis estudios por causa y he dejado de leer tu palabra. Sabemos, sé, Señor Jehová, que no es malo estudiar, pero sí es malo dedicarme y olvidarme de ti, prácticamente. Y lo ilógico es de que a veces uno no se olvida del alimento, y el alimento terrenal, ¿verdad, Padre? Que nos sustenta nuestro cuerpo, pero nos olvidamos de lo principal, que es nuestra existencia y vivencia en ti, ¿verdad, Jesús? Y hoy necesitamos, por ende, ¿verdad, Padre? La necesidad de tu presencia. Ayúdanos, por favor, a reflexionar, a entender. Te pido hoy también, Padre, por tus hijos, por ministros, por creyentes que tienen también amigos, que tienen familias, etcétera, y que puedan, que tal vez están diciendo eso desde lejos, es decir, pueden ver de que esa persona, ese hijo, ese padre, ese pueblo, ese esposo o esa esposa, esté viendo que al que ama, al que quiere, está dejando la palabra de Dios por enfocarse en otras cosas, por inclusive por preocupaciones, inclusive por pago de deudas, que esa persona se puede sentir tan cargada por el pago de las deudas que prácticamente lo que hace es enfocarse en saber cómo pagarlas o trabajar más para pagarlas y se olvida ahora de leer, de escuchar tu palabra, de escudriñarla, de orar a ti, de enfocarse en ti, ¿verdad? Para saber que tú puedes sobre todas las cosas, sobre todo, lograrlo. De igual manera con otros aspectos, inclusive drogas o adicciones o videojuegos, ¿verdad, Padre? Que alguien se la pase jugando 1, 2, 3, 4 horas y ha dejado la palabra de Dios por causa de ello. Te ruego que des la palabra necesaria a aquellos que están viendo de las cosas desde un escenario diferente, desde algo externo, ¿verdad, Padre? Y que les dé la sabiduría, la unción, la guianza, la promesa específica para poder impartir a otra persona lo que es debido. Y también nosotros, si nos hemos descuidado y no hemos reaccionado, inclusive nosotros pensamos que no estamos en esta situación, ayúdanos a reaccionar y examinar lo que es justo o no. Tal vez en este caso fue algo, ¿verdad, Padre? Que fue de a golpe lo que ellos, estas personas están viviendo, pero es necesario también que nosotros entendamos que hay cosas que son más pequeñas, que esas cosas pequeñas pueden crecer y nosotros podemos dejar de atender muchas cosas sin darnos cuenta y puede comenzar en lo pequeño y luego eso puede incrementarse a algo más grande. Así que hoy necesitamos y pedimos
tu palabra, necesitamos y pedimos tu presencia, necesitamos y pedimos hoy, Jehová, que nos des discernimiento y nos ayudes a atender, a estar despiertos, a estar velando sobre lo que es justo o no, porque realmente es una gran necesidad la que tenemos, porque esto involucrará en el crecimiento de Cristo en mí, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, de la plenitud de Cristo, como también, ¿verdad, Padre? A lograr eh, alcanzar y llevar el evangelio a otras personas, porque va a haber un crecimiento, una expansión a causa de la oración, el ministerio de la palabra, porque tú mismo nos dijiste, porque está en ti, en tu mandamiento, en tu promesa, en tu sentir, en tu naturaleza, que dice tu palabra, y de predicar el evangelio a todo el mundo, y de hacer discípulos, bautizándonos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que hoy pido, Rey de Reyes, Señores, Señores, Dios omnipotente y Creador del universo, enfocarnos en lo que es justo, enfocarnos en Cristo Jesús. A veces nos enfocamos, amado mío, en todas las añadiduras y nos olvidamos. Yo sé, Padre, y conozco, y lo digo, papito lindo, con toda la confianza delante de ti por tu amistad, por tu armonía, por tu paternidad, que hay personas jóvenes que tal vez han buscado lo que es injusto, se enfocan más en orar o inclusive leer para saber cuál es su esposo o su esposa en un futuro, que oran, inclusive ponen en sus estados padres de Facebook y demás, y están tan enfocados en una necesidad de casarse con alguien terrenal, que realmente nos hemos olvidado de lo que es justo, y lo que es justo es orar y creer en ti para estar preparados, porque tu palabra dice que tú pronto vendrás para llevar a tu iglesia para las bodas del Cordero y que nos vamos a casar contigo. Entonces, a veces, Padre, nos enfocamos a lo que es injusto. En lugar de estar enfocados en ti, en orar por ti, en saber que tú pronto vendrás, en lugar de poner los estados de Facebook, WhatsApp o donde sea, de que tú pronto vendrás, de que tú eres el amado de las naciones, que tú pronto vendrás, Jesús. A veces se coloca más que alguien está esperando por el elegido en su vida, por cosas tan terrenales, ¿verdad, Padre? Y no quito y de saber de que hay personas que necesitan a alguien, pero no es justo que estemos orando prácticamente por un esposo, una esposa, por lo menos en mi convicción, ver amado, porque eso es una añadidura. Un esposo, una esposa es una añadidura, es terrenal, pero el verdadero buscarte a ti con todo nuestro corazón es lo justo. Es lo justo, ¿verdad, Padre? Y necesitamos estar en esta justicia, en prepararnos, de estar limpios, sin arruga y sin mancha delante de ti, en la búsqueda plena de tu presencia, porque son tus amores en nosotros y lo demás será añadido. El esposo o la esposa va a ser añadido si es que tú quieres que alguien se case. Te lo pedimos en Cristo Jesús porque queremos discernir lo que es justo y sabemos que lo que es justo eres tú y que no es justo. Y yo te lo digo hoy delante de los que estamos acá y delante, Padre, de los aires, de que no es justo, de que no es justo. No es justo que las personas jóvenes, Padre, y te pido para que nos ayudes a todos a orar por esto, en nuestra intimidad y todo, que no es justo que esas jóvenes se estén enfocando tanto en querer casarse con alguien por la pura vanidad, por el puro impacto de la sociedad y un montón de cosas, inclusive por su misma lascivia o maldad interna, en lugar de estar buscando el enamoramiento y el involucramiento de tu presencia y tu verdad. Que coloquen más cosas acerca de querer casarse con alguien en el Facebook o otros estados y ni siquiera se ve algo que diga que tú pronto vendrás. Te pido, haz algo hoy en el cuerpo de Cristo para que todas las personas te busquen en intimidad, te busquemos en intimidad. Te rogamos, Padre, ayúdanos a saber que no es justo que a veces nos involucremos en muchos servicios dentro de la congregación, inclusive a veces por querer servirte a ti, ¿verdad, Padre? Que nos ha tocado querer estar involucrados en muchas áreas de la iglesia, pero nos olvidamos lo que es justo, que es prácticamente buscarte en intimidad, ¿verdad, Padre? Sé y conozco, inclusive yo he vivido, amado, de que a veces nos involucramos en áreas de la iglesia, a veces hasta tres, o hay personas que lo hacen hasta más, pero nos olvidamos lo que es importante, que es la intimidad, el servicio de oración y de la palabra.
Nos olvidamos por querer servir tanto en la iglesia, nos olvidamos prácticamente de nuestra comunión, de nuestra intimidad contigo. Y también a veces es porque las personas que estamos involucradas enfatizamos en un servicio congregacional y no un servicio en el altar. Y cuando hablo altar, no hablo de la iglesia, ¿verdad, Padre? Porque tú sabes muy bien eso. Si no estamos hablando, amado mío, del hecho de adentrarnos en tu palabra, en tu verdad, en tu esencia, en el altar de tu trono, de tu intimidad, de poder presentarnos delante de ti, Padre, y ofrecer nuestra vida en intimidad. Como tu palabra dice en Jeremías, si hubieran estado en mi secreto, yo les hubiera dado las palabras exactas para que ellos se convirtieran a mí. Así que hoy sabemos, ¿verdad, Padre, amado mío, de que a causa de no ser justos, es decir, a causa de no buscar tu palabra, a causa de no buscar a Cristo, a causa de no buscar lo que es íntimo, sino estar metido en un montón de servicios de la iglesia que pueden ser inclusive hasta terrenales, nos hemos desenfocado de buscarte en intimidad, Padre. Porque esa persona tal vez que tiene la ansia de servir, porque le han dicho que es bueno servirte, puede estar sirviendo en la tienda, en el parqueo, en la puerta de la iglesia, en un montón de lugares, pero ni siquiera tiene un tiempo para orar y para leer, ni siquiera tiene un tiempo para buscarte, y no se ha dado cuenta que inclusive dice que esas personas que están ahí necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Así que hoy necesitamos, Padre, que nos dirijas en oración, que nos ayudes a todos nosotros para involucrarnos a entender y discernir lo que es justo. Y que nos dirijas, por favor, amado mío, que hay una necesidad en nosotros realmente de poder servirte, agradarte, de poder orar con todo nuestro corazón, de poder andar en la verdad de tu palabra. Y necesitamos, Padre bendito, buscar la justicia, buscar realmente la obediencia. Sabemos de que nuestra obediencia en el Evangelio o nuestra justicia es creer en Jesús. Necesitamos creerle a Él, necesitamos enfocarnos en Él, necesitamos glorificarle a Él. Por eso mismo necesitamos orar en el nombre de Jesús, como tu palabra dice, que si oramos en el nombre de Jesús, tú serás glorificado. Y eso es justicia. Cumplir con todo lo que tú mandas es justicia. Por eso Jesús dijo, Padre, es necesario que yo cumpla toda justicia. Y por eso mismo lo que hizo Jesús fue bautizarse en agua. Así que te pido hoy, amado mío, si hay personas que no se han bautizado en agua, Padre, ayúdalas a ver que es justo que se bauticen en agua, porque tu palabra también dice que justificaron a Juan el Bautista perdón, justificaron a Dios siendo bautizados en agua, Padre. Eso lo dice tu palabra. Así que hoy pido, Padre, sobre cada una de las personas que no se han bautizado en agua, te pido que las dirijas y las ayudes para que ellas puedan adentrarse en lo que es el bautismo en agua, porque es justo, para que te justifiquen a ti. Así que hoy pedimos, Padre, que nos ayudes a discernir lo que es justo y lo que es injusto y aprender a saber qué decisiones tomar. Orar a ti principalmente, porque la decisión primordial va a ser ir a orar y a leer la palabra para saber qué dice tu palabra y saber con respecto a eso cómo tomar una decisión. También tu palabra dice, Padre, que hay momentos que tenemos que de un consejero, principalmente nuestro consejero es tú, pero también nos puedes llevar con ciertas personas para que nos aconsejen. Te pido por favor que nos ayudes a saber qué decisiones tomar. Vivimos en prácticamente un mundo muy afanado, muy turbado y necesitamos prácticamente de ti. Inclusive si el mundo estuviera en aparente paz, necesitamos de ti, porque sabemos de que hay una condenación eterna, pero también sabemos de que hay una plenitud de gloria eterna en Cristo Jesús. Te agradecemos, Pastor de Israel, por toda tu verdad, por toda tu misericordia, por toda tu justicia, por toda tu paz. Queremos darte hoy la gloria, Padre, por toda tu misericordia. Queremos darte la gloria por toda tu verdad que has manifestado. Solo ayúdanos a creer en ello y a poder orar y discernir lo que es justo y injusto. Te agradecemos, Papito lindo, por toda tu amor y hermosura, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a concluir acá con esta oración y partición. Damos las gracias a todos, Dios los bendiga. Recordemos que estamos aquí para servirles. También estamos transmitiendo en YouTube, Facebook, Twitch y BK. Y por supuesto por Castbox. Dios bendiga a cada uno de ustedes, Dios los guarde y los establezca. Primeramente, Dios nos oímos a las
8 de la mañana, perdón, dentro de 15 minutos aproximadamente, a las 6 para la lectura de la palabra de Dios. Seguimos leyendo Lucas, capítulo 8, y pues posiblemente vamos a abarcar también el 9. Y vamos a continuar en ello y esperamos que Dios los guarde y los bendiga. No nos olvidemos de discernir lo que es justo e injusto, y lo principal justo es buscar a Cristo. Y por consecuencia, luego de eso, persistir en la oración en el ministerio de la palabra para seguir creciendo y que se expanda la palabra y por consecuencia se expanda discípulos. Dios los bendiga a todos, Dios los guarde y los santifique y vivifique, pasa sus corazones y que Dios los renueve en espíritu y verdad. Entonces, bendito Dios, Dios bendiga, un abrazo y bendiciones.